para el otro fondo de Elsa, porque este es el mini. Miren, por acá estaba checando si lo vamos a hacer con 10 puntos o con 12, pero yo creo que sí lo vamos a hacer con 10. Lo veo que con 10 se ve muy bien, 10 puntos bajos, 10 aumentos. Chicos, este taller o esta clase va a ser muy cortica porque solamente quería mostrarles que así va a quedar el fondo. Yo ya corté los hilos porque yo no voy a hacer la mini mochila. Esta mini mochila, bueno, este fondo se tejió o lo quise tejer yo acá para las chicas que van a hacer a Elsa en mini mochila. Ya conté y tengo hasta acá 139 puntos. Las personas que van a hacer la mini mochila de Elsa, de hecho, si no quieren hacer este naranja, no hay que hacerlo porque la idea es que quedara solamente un corazoncito pequeño. Yo sí los enseñé con el naranja, pero me dijo una señora profe, pues para que queden todos igual, yo no le voy a hacer esos naranjas, sino que la voy a seguir totalmente verde aqua. Mire, para que queden solo dos ahí y solo dos acá. Totalmente verde aqua. No le iban a hacer nada con naranja. O sea, esta tercera vuelta. Para que ya quede la mini mochila. A esta mini mochila, como tiene 139 puntos, ya sale una mini mochila de 40 puntos de alto. El diagrama lo dejé de 40 de alto. Pero si lo quieren un poco más grande, esta vuelta que la van a dar totalmente verde aqua, le pueden hacer aumentos, que esos aumentos pueden quedar 12 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento, para que les quede de 150 puntos. Si lo quieren de 139, no le hagan aumentos, solamente verde aqua en toda esta vuelta. Solo verde aqua hasta desde acá, miren, sin hacerle más naranja, solo verde aqua y ya pueden empezar. Recuerden que este tutorial se hizo para las chicas que adquirieron el patrón de Elsa con la mini mochila. Este es el fondo para la mini mochila. ¿Listo, chicas? Este es el fondo para la mini mochila. Ya está, ya es solamente una vuelta de puntos verde agua. Confirmo y repito, si usted la quiere de 150 puntos, o sea, más grande, simplemente va a ser 12 puntos verde aqua, un aumento, 12 puntos verde aqua, un aumento, 12 puntos verde aqua, un aumento hasta terminar la vuelta y empieza el diagrama de la Elsa Mini. Si la va a dejar de 139, que esos son los puntos que tiene en este momento, simplemente da la vuelta totalmente verde aqua y empieza el diagrama de la Elsa Mini. Las personas que me están preguntando si vamos a subir esos patrones a la membresía, sí señora, sí se van a subir, pero no este mes. Este mes de agosto vamos a subir otros patrones que no se han subido. Ya hace más de un mes que no se suben patrones, entonces sí se van a subir otros patrones, pero no Elsa ni Stitch todavía. Sí tengo dos de Stitch que sí los puedo subir, que son diferentes a los que estamos tejiendo. Esos dos sí los vamos a subir este mes. Yo creo que mañana nos ponemos al día con esos de la membresía de YouTube. Bueno, mis niños, entonces quedó claro que este fondo de la mini mochila ya queda terminado. Nada más, no hay que hacerle mucho para que le salga una mochila de, creo yo que 40 de alto quedó, entonces le queda perfecto con estos 139 o si completa los 150 igual le va a quedar perfecta para mini mochila, ¿ok? Vamos a hacerla que quede más planita, pero vamos a, bueno, en mi caso yo quiero hacer 4 flores. Chicas, esto es una aventura porque este diseño siempre ha estado de 3 flores. De hecho, no conozco un diagrama que tenga más flores, sino todos de 3. Entonces, mi hazaña, según yo, que se me ocurren ideas muy buenas, como queda de 4 flores. Entonces, yo quiero esto mismo, pero de 4 flores para la Elsa de 240 puntos. Vamos a ver si lo logramos y vamos a empezar la hazaña con ustedes, ¿ok? Entonces, mis niñas, bienvenidas, gracias por estar acá. Chicas, las personas que me están diciendo que si pueden utilizar los mismos colores, utilicen los mismos, no pasa nada. Estos. Yo en mi caso, recuerden que la Elsa son colores bastante claros y se ve muy bien así.
Otra cosita, que me están diciendo que si salen las dos mochilas. Sí salen las dos mochilas, pero sin fajón. O sea, ahí sí tenemos con el material, que son 750 gramos, sí puede salir la mochila grande y una mini, pero sin esperanza de fajón. Recuerden que el material se pensó fue para con monedero y con fajón. Ya para las dos no. Yo sí tenía que mostrarles este fondo para la mini, porque chicas es la parte más complicada. Ya la cuadrícula, pues obviamente viene incluida en el PDF que compraron, pero entonces el fondo sí había que enseñarlo a tejer, ¿ok? Quedando esto claro, yo tengo una muestrecilla, les digo una muestrecilla porque yo ya lo empecé, los mismos colores, lo mismo, es el mismo trabajo de Elsa. Lo único, mis niñas, es que lo vamos a hacer ahora sí grande, plano, perdón, para que quede de 240 puntos. Me adelanté estas dos vueltas porque, muchachas, de verdad es muy sencillo. Simplemente son 10 puntos bajos y ahora 10 aumentos. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En total tengo 20 puntos, ¿ok? Hice 10 puntos bajos y ahora acabo de hacer 10 aumentos para un total de 20 puntos, ¿ok? Entonces voy a tomar también apuntes de este fondo, porque ustedes saben que tenemos un fondo del cual nos basamos para esa otra mochila, pero ese fondo era para la mini. Vamos a sacar ahora un fondo para la mochila grande. Esta va a ser Elsa 240 puntos. Acabo de tejer 10 puntos bajos, 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado para formar un pequeño círculo donde se tejieron 10 puntos bajos, ahora 10 aumentos, ¿ok? Y 10 aumentos. Vuelta 3. Esto es 1, esto es 2, esto es vuelta 3. Y en la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo verde aqua, un aumento, porque quiero que me salgan 4 flores. Un punto bajo, venga, yo marco. Voy a marcar el último punto que hice para saber que hasta ahí tengo que tejer. Un punto bajo. Un aumento. Listo. Un punto bajo. Un aumento. Así va la vuelta 3. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. ¿Listo? Esta es la vuelta 3. Y esta secuencia va muy fácil de entender. Yo voy acá a alar mis hilos. Miren. Acá alar mis hilos. Y acá alar mis hilos. Miren, para que queden bien bonitos. Esto se hace, chicas, no para que se recoja, es para que se estiren los hilos. Cuando trabajamos con tantos hilos, es normal que algún hilo por ahí se vea un poquito. Acá tengo un amarillo y no sé cuál es porque lo veo ahí. Ahí, ya me di cuenta cuál era. Ya lo acomodé. Mire, él no se recoge, no es para que se encoque, él queda planito. Está planito. Lo único que hacemos es que no queden grumos por detrás, en la parte de atrás del tejido. Chicas, bienvenidas. Gracias por estar acá. Gracias por la compañía. Este fondo es muy importante porque este es
un nuevo diseño para sacar 4 flores. Entonces vamos a aprender un nuevo diseño. Así que va a estar genial, chicas, este fondo para la mochila de 240 puntos. Y acá, aumento. Nuevamente, un punto bajo. Un punto bajo. Un aumento. Buenas noches, chicas. Gracias a todas las compañeras que llegan. Gracias por acompañarme, chicas. Compartan, compartan con sus amigos. Dejen me gusta. Siempre que entren al en vivo, chicas, dejen el me gusta de una vez. De una vez dejen el me gusta para que YouTube nos comparte y nos muestre un poco más. La meta es llegar a los 50,000 antes de diciembre, chicos. Es una meta, yo sé que es un poquito alta, pero por eso estamos haciendo en vivos seguidos, juiciosos, por eso nos vinimos con una mochila tan hermosa como esta, para cumplir esa meta de los 50,000 de aquí a diciembre. Y la verdad se logra compartiendo, dejando comentarios buenos, dejando el me gusta. Esa es la mejor forma, muchachas, de mostrarnos. Acá vuelvo a estirar mis hilos. Listo. Vuelvo a estirarlos porque la verdad, esto se ve muy mal cuando nosotros, yo por ejemplo, revisé ahora que estuve en Pensilvania unas mochilas, así como por mirarlas, no les quise comentar a las señoras que yo tejía, sino que, ay, tan bonitas. Y la señora, ay, sí, vea que yo la hice. Otra señora sí dijo que era una señora que tejía y que se la había encargado. Y se ven mucho los hilos por dentro, chicas. No tenemos esa cultura de alar los hilos o de estirarlos, porque no es ni siquiera alarlos para que se recoja, es estirarlos para que no se vean. No es más, mire, que no se vean los hilos. Y no tenemos esa cultura y reconocí de las mochilas que vi, 2 que tenían el fajón de Creaciones Mari Crochet Colombia. El fajón, pues sí es, no se confunde, no hay forma de confundirlos porque son fajones únicos, tejidos en crochet y ellas se los acomodaron a sus mochilas y se veía muy bien. Pero se ven mucho los hilos por el revés, mucho, mucho. La verdad, no tenemos esa cultura de alar los hilos, de tomarnos ese minutico y alar los hilos para que no se vean. Este sí es un hilo que está acá al revés, que también puedo ya quitarlo para que no se me vea por el revés. Esperen, chicos, busco con qué quitar ese hilo. Mírelo ahí, que ese quedó de los hilos con los que empecé a tejer. Miren, ya quité ese hilo. Está plano porque la idea no es que se recoja, sino que no se vean esos residuos por allá. Bueno, seguimos tejiendo. Gracias, Fanny, bienvenida. Gracias, Ana, Isabela, Zoraida. Muchas chicas han llegado. Michelle, Yolima, Omaira, Rosalba, María Vázquez, María Lisbeth, Nancy. Bienvenidas, Daniela, Flor Capacho, Leticia, Señora Segunda, Gabriela, Edilia, Olga, Seuri, bienvenida, Eri Julio, Doris. Marta Consuelo, Leslie, Michelle, Janet, Michelle, hola, Loida, Doris, Tobar, señora Mirella. Gracias, chicas, por estar acá. Gracias por compartir. Señora Nubia, Sally, bienvenida. Gracias, mis niñas, por estar acá. Gracias por el apoyo y por la comprensión y por escuchar mi desahogo. Un punto bajo, un aumento. Y acá me alcanza para un punto bajo y un aumento porque el aumento va donde coloqué el gancho. El gancho lo coloqué en el último punto que hice, no en el primero. Entonces, un punto bajo y mi aumento. Si la lógica no nos falla, tenemos 30 puntos. 10,
10 aumentos son 20 y un punto bajo, un aumento son 30. En este momento debo tener 30 puntos bajos, ¿ok? Miren, chicos, voy a aprovechar esta clase que queda grabada y guardada para explicarles cómo de un fondo podemos crear un nuevo fondo. Yo he enseñado mucho esto en TikTok, pero allá no queda guardado. Entonces, aprovechando que se han animado tanto ustedes a estar en estas clases de YouTube, voy a aprovechar, chicos, a dejarles ese tipo de información que es muy importante y muy valiosa para que ustedes puedan modificar un patrón y sacarlo más grande o más pequeño. Entonces, chicos, en este caso queremos que tenga más puntos que este y dice que tengo 30. Yo lo empecé acá, mire, lo empecé acá y dice que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 puntos. Dice que tiene 27 con todo y los aumentos, pero como yo quiero sacar 4 flores, yo tengo que replicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. O sea, yo quiero 4 flores, necesito 40 puntos. Tan fácil como que si yo hago 10 vueltas, luego 10 aumentos son 20, luego un punto bajo, un aumento son 30. O sea que en esta vuelta yo tengo que hacer el mismo orden, 2 puntos bajos, un aumento, o sea, aumentar 10 puntos para que me den los 40. Y dice que este o esta primera vuelta que doy acá es múltiplo de 10. O sea que necesito 40 si quiero sacar 4 flores. ¿Ok? Quedando esto claro. ¿Sí, chicos? Creo que sí nos entendimos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá dice que yo voy a sacar 3 azul. Yo tengo este azul hortensia. Miren, como voy a sacar 4 flores, puedo sacar una flor azul, una amarilla, una naranja y una color hueso, para no sacarla color piel. Entonces, este azul hortensia me sirve para este azul. Este amarillo me sirve para el amarillo. El naranja lo puedo utilizar para el verde y el color hueso puede ser mi cuarto color. Entonces dice que el PDF o el patrón que tengo en mi mano dice que voy a hacer 3 azul, 3 azules, que son estos 3 azules. 1, 2, 2 puntos bajos. Y este tercero tiene que ir en aumento. Así que 3 puntos bajos y este tercero va en aumento con verde agua. Porque después de estos 3 azules dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros. Este va en aumento y vuelvo a hacer 1, 2, un aumento verde aqua, el aumento verde aqua y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 9 y 10. O sea que el orden me queda a mí 1, 2 azul hortensia, un aumento azul hortensia verde aqua, 2 verde aqua, un aumento azul hortensia y 2 verde aqua. Que ya tengo acá mis 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 porque acaba un aumento. Acá tengo un aumento con verde aqua
y este azul bebé, verde agua. ¿Listo? Yo tengo acá en mi secuencia que el que sigue es verde aqua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nuevamente 9 puntos. Entonces yo lo que voy a hacer es que puedo adelantar el aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a hacer en este verde aqua. Recuerden que el verde aqua es el azul bebé. ¿Ok? Verde aqua, azul bebé. Necesito que esta parte quede clara. Entonces voy a hacer mi aumento verde, que este verde aqua lo podemos reemplazar este. Este es verde aqua, azul bebé. En mi caso, esto es verde aqua, azul hortensia. ¿Ok? Tengan muy claro eso, que estoy reemplazando los colores. Voy a reemplazarlo, después del azul puedo meter este. Este es mi azul, me puede combinar perfectamente. Amarillo, coloquemos ahí el amarillo. No, el amarillo lo voy a reemplazar por este, entonces de una vez botemos el naranja. Sí, porque recuerden que si tengo amarillo, pues no vale la pena reemplazar amarillo. Entonces voy a colocar naranja y voy a hacer, acá corresponde hacer un aumento naranja, pero como yo no quiero que los naranjas queden juntos, entonces en este último verde aqua voy a hacer el aumento naranja y voy a tejer 2 naranjas más. Esto lo hago para que el naranja no quede junto. Al tejerlo junto, chicos, tenemos que aprender a hacer esta parte. Mira, si yo digo que acá sigue el aumento, porque en el orden que yo lo llevo, este es el que sigue como aumento. 1, 1, 2. En el mismo punto, porque es el orden que sigue, entonces tiene que ir ahí. Miren, se ven juntos. Entonces, para que no se vea juntos los naranjas, sino uno y uno, hago el aumento con el verde aqua y un naranja. Y ya puedo hacer los 2 naranjas juntos. ¿Listo? Entonces, acá me quedaron un aumento verde aqua, un punto verde aqua y un aumento verde aqua naranja. ¿Listo? Y vuelvo a hacer 2 naranjas y no voy a hacer aumento verde aqua ahí en el segundo naranja. Lo hago después para nivelarlos y que sí me quede un orden más o menos de 2 puntos bajos, un aumento. Ese es el orden que yo más o menos quiero llevar en esta vuelta. Entonces voy a hacer en el que sigue un aumento verde aqua, 2 verde aqua, porque la secuencia me muestra que así lo debo llevar. 2 verde aqua, un aumento verde aqua. Yo voy a confirmar que me queden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para que me quede 7, un verde aqua solo. ¿Listo? Para que me quede la secuencia de 7. Los aumentos quedaron de esta forma. 2 azul hortensia, un aumento azul hortensia verde aqua, 2 verde aqua, un aumento verde aqua, un punto verde aqua, un aumento verde aqua naranja, 2 puntos naranjas, un aumento verde aqua, 2 verde aqua, un aumento verde aqua, un punto verde aqua, que siempre me deben de quedar, si aquí tengo 7 de separación, pues acá 7 también, ¿ok? Necesito esa parte que quede muy clara y muy fácil para ustedes poder repetir. Dice que voy a hacer acá 3
Amarillos, vámonos con el amarillo y por último el color hueso. No, voy a hacer el color hueso y acá el amarillo. Entonces vamos a hacer color hueso. Y dice que para ese color hueso, como acabo de hacer un verde aqua, uno solito, y yo quiero que acá me queden los tres color hueso, no me quede ninguno en aumento, entonces voy a hacer lo mismo que hice acá con los aumentos. Entonces voy a hacer en este verde aqua último un punto en aumento. O sea que me quedó el verde aqua en aumento y el otro punto que estaba solito también lo hice en aumento para que no se vea los blancos juntos o el color hueso junto. Y vuelvo a hacer dos color hueso solos. O sea, sí me quedaron tres, pero quedó uno en aumento con verde aqua y color hueso. Y voy a hacer un verde aqua solito para nivelar este que acabo de hacer, que hice el aumento anterior. ¿Listo? Entonces, queda acá. Aumento verde aqua hueso, dos color hueso, un verde aqua y volvemos a hacer aumento. Aumento. ¿Listo? Y volvemos a hacer dos verde aqua. Y nuevamente aumento. Y confirmo, sé que de estos azul hortensia a los naranjas hay 7. De acá a los huesos hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí también tiene que quedarme 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? 7. Y dice que me tiene que quedar, ahora sí, el amarillo. 3 amarillos. Estos son mis amarillos, que tengo mis amarillos un poquito embolatados. Y voy a hacer lo mismo. Esperen, chicos, que no he revisado mis hilos por detrás y ya sentí que el naranja está por acá invadiendo. Y este azul también. Qué bueno que lo revisé porque si todos están invadiendo con todos. Listo. Perfecto. Y ahora sí vamos con el amarillo. Señor. Les voy a leer ahorita toda la vuelta completa porque necesito que entendamos la, señor. No, pero es que me dijeron que Erinelda no se ha enviado, ya se envió. ¿De quién? De Erinelda. ¿Erinelda? Yo lo envié. Ah. Lo editó y yo no. Sí. Por eso yo lo envié otra vez hoy. No, yo no lo había enviado. Erinelda Julia, solo era princesa, ¿no? Y yo se lo dicté hoy. Eso no se ha enviado. Porque me dice la señora que se me equivocó. Miren, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 3 amarillos. Acá voy a checar si hago aumento en este amarillo o no necesito. Tiene que quedarme también 7 de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería el sexto. Si me toca hacer mínimo 2 aumentos. Miren. Acá al terminar la vuelta, hago los 3 amarillos. 3 amarillos. Y me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 porque voy a empezar en el primer azul, que en este caso sería azul hortensia, el que tengo abajo, empieza 2 puntos antes. Entonces sí tengo que hacer aumentos ahí.
¿Listo? De esa forma. Ustedes se tienen, esto es de mucha paciencia y mucha práctica. Esto no crean ustedes que con una clase les queda clara la información. Así que si en este momento están como todavía perdidos con la información, no se preocupen, chicos. Esto es de ir practicando, ir escuchando y van a experimentar poco a poco. O sea, no se me asusten que no con esto tienen que sacar ya un fondo ustedes solos. Entonces, acá terminé con un aumento verde aqua, 3 amarillos, pero en el segundo amarillo sí voy a hacer aumento. Miren, un aumento, 2 verde aqua, un aumento, 1, 2 verde aqua y acá nuevamente hago aumento. Miren, acá. Voy a quitar el gancho que está sobre el verde aqua. 1, 2, 3, 4, 5. Y para que me queden 6, voy a hacer acá. Aquí tenía el gancho en este verde aqua. Mi celular lo tienen ustedes, yo no lo he agarrado. Ah, míralo. Miren, chicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este no me tienen que quedar 7 como estos, porque acá voy a empezar el azul hortensia antes. Antes lo voy a empezar. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con este. ¿Listo? Acá tenía el gancho en este verde aqua. Yo doy por terminada la vuelta acá. Ni siquiera, chicos, acá donde tenía el gancho, sino antes. Esto es una forma de aprender a sacar fajones. Yo lo he explicado mucho en TikTok, pero acá, chicos, en este medio no. Entonces, para terminar la vuelta, la termino con 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿ok? Vamos a tomar apuntes. Necesito que tomen apuntes si quieren aprender a sacar fondos o al menos fondos tan complicados como estos para que no se les vaya la información tan fácil. Entonces, voy a leer qué hice yo en la vuelta. Yo terminé. A ver. Vuelta 1, 10 puntos bajos verde aqua. Vuelta 2, 10 aumentos verde aqua. Y vuelta 3 se tejió un punto bajo verde aqua, un aumento verde aqua. Terminé acá con el aumento verde aqua, que es... Y acá yo tenía una M. Entonces le mandé M. Entonces, terminé con el aumento verde aqua, la vuelta 3. Y empezó la vuelta 4. Y la vuelta 4 la empezamos con 2 puntos bajos, azul hortensia. Un aumento azul hortensia verde aqua. Un aumento azul hortensia verde aqua. Verde aqua. Chicos, cuando estos aumentos son juntos, les voy a explicar. Cuando las personas, cuando ustedes si van a transcribir fondos, cuando el aumento es de 2 colores, en mi caso, la V es de verde aqua y el azul hortensia, yo coloco A y una O una A, Z, O, cualquiera de las dos, azul hortensia. Cuando esto pasa, entonces la V de verde y le colocan una linecita que esto hace que sea un mismo aumento, pero de 2 colores. Y acá pueden colocar, entonces queda un aumento de 2 colores, verde. No importa qué color esté utilizando, después de que usted haga esta línea, se las pongo simple, una línea. No les quiero, no se las quiero complicar, una línea. Entonces, si usted coloca N y para su abreviatura es N de negro y coloca acá, por ejemplo, B de blanco, ya sabemos que entonces es un aumento de 2 colores. Pongan mucho cuidado con eso porque he tenido bastante dificultad con varias compañeritas que no saben leer todavía los patrones ni las abreviaturas. Entonces dice que quedó un aumento azul hortensia, sí, azul hortensia y verde aqua, acá. 2 verde aqua,
2 puntos bajos, verde aqua, un aumento verde aqua y que dice que quedó un solo punto verde aqua, un punto bajo verde aqua, un aumento verde aqua naranja, un aumento verde naranja, juntos, verde naranja. Y luego 2 puntos bajos naranjas, 2 puntos bajos naranja, un aumento verde aqua, un aumento verde aqua, 2 puntos bajos verde aqua, 2 puntos bajos verde, un aumento verde y un aumento. Acá quedan 2 aumentos seguidos. El que sigue es un aumento verde aqua, color hueso. Un aumento verde hueso. 2 puntos bajos, color hueso. Un aumento, un punto verde aqua y ahí sí el aumento para equilibrar que acá quedaron 2 aumentos seguidos. Entonces, un punto bajo verde aqua, un aumento verde aqua. Y ahora sí, 2 puntos bajos verde aqua, 2 puntos bajos verde aqua, un aumento verde aqua y acá 2 puntos amarillos y el aumento verde aqua. 2 puntos bajos amarillo, un aumento amarillo verde aqua. 2 puntos bajos verde aqua, 2 puntos bajos verde, un aumento verde acá. Y vamos a dar por terminada la vuelta ahí. En un aumento verde aqua, damos por terminada la vuelta 4. ¿Listo? La vuelta 4 la damos por terminada ahí, aunque nos queden 2 puntos bajos. ¿Ok, chicos? Esa parte era muy importante explicarla así con detalle, porque ya teniendo esa parte, ya el resto es una secuencia muy fácil de entender. Porque yo lo que voy a repetir, lo que hago acá con este azul, es lo mismo que voy a hacer acá con el verde, lo mismo con el amarillo y lo mismo con los colores que yo tengo. Eso mismo que hago acá, lo voy a hacer en toda la mochila, ¿ok? Entonces, teniendo eso claro, chicos, vamos a seguir tejiendo. Así que acá dice que vamos a hacer un aumento. A pesar de que acabo de terminar con un aumento, dice que la vuelta que sigue es la vuelta 5 y empezamos con un aumento verde aqua con azul hortensia. ¿Listo? Y un azul hortensia. Que el azul hortensia está reemplazando este azul. Y dice que va 1, 2 puntos bajos, un aumento. En mi caso yo voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 2 puntos bajos, 1, 2 y en el tercero el aumento. ¿Listo? Y voy a hacer nuevamente 2 puntos bajos y en el tercero el aumento. Que el aumento va a ser azul hortensia, en mi caso, con
un verde agua. Estamos realmente lo que estamos haciendo es lo mismo que tiene ese patrón. ¿Cuál es la diferencia? Que le sumamos una flor más. Así de sencillo, chicos, pueden modificar todos los patrones que ustedes quieran. Si usted un patrón por alguna razón se le cierran los puntos, o sea, se encoca, se recoge, sencillo, hágale más diseños. En este caso, le voy a hacer 4 flores. Estamos en esta misma parte, chicos. Aprendan que con un patrón ustedes pueden modificarlo a más. Otra táctica de aprendizaje en aumentos con usted, señor. Gracias, señora Luz Mirella. Gracias a todas las chicas que están llegando por ahí que no las he leído. Entonces, chicos, vea, es lo mismo. Ahí está el aumento azul hortensia o azul bebé con azul marino. 1, 2 puntos. En el tercero el aumento. 1, 2 puntos. Y en el tercero un aumento de azul marino con azul hortensia. Acá me tiene que quedar 1, 2, 3 puntos, en total 4 antes de empezar el verde. Y el verde es igualito. En mi caso, como yo le hice uno más, entonces acá me tienen que quedar 5. Es muy fácil. Es 1, que acabo de hacer el aumento. 2, 3, 4 y 5. Pero resulta y pasa que en este yo voy a repetir lo mismo que hice acá. Así que en este punto 5 voy a hacer un aumento verde aqua con naranja. Pero recuerden que acá yo terminé, no es que lleve 5 verde aqua, sino que terminé aumento, azul hortensia, verde aqua. Y 1, 2, 3, 4 más. Pero yo sí cuento que son 5 de separación. Y acá voy a hacer lo mismo que hice con el azul hortensia. Yo tejí en el azul hortensia un aumento verde aqua, azul hortensia. Mire, aumento verde aqua, naranja. Tejí 2 azul hortensia, pues voy a tejer 2 naranjas. Y me decía que un aumento azul hortensia, un aumento naranja. Así que este patrón sí es repetitivo. Sí podemos hacerlo como repetitivo. Acá vuelvo a hacer 2 naranjas porque allá hice 2 azul hortensia. Y en el tercero un aumento de naranja con verde aqua. Estoy realmente repitiendo exactamente lo que hice acá. Lo estoy repitiendo acá. Así es sencillo. Simplemente va a quedar más grande, pero es mucho más fácil entenderlo así como se los estoy explicando, que ustedes pueden aumentarle y crecerlo todo lo que quieran, chicos, sin ningún problema, sin ningún... lo que pasa, muchachos, no es por nada malo, no lo vayan a tomar a mal, pero a ustedes, yo digo a ustedes por involucrarlos a todos, ¿no? Se les hace bastante complicado hacer un fondo más grande o más chico. Y no es malo, no lo vayan a tomar a mal, ni es crítica, no, está bien, porque pues si nadie les enseña cómo van a aprender. Pero entonces se les dificulta o he visto yo que lo que más buscan ustedes cuando me piden que les ayude con un patrón es eso, cómo lo hago más grande o cómo lo hago más pequeño. Entonces, por eso vengo con esta clase de cómo explicárselos para que ustedes tengan que depender menos de alguien que les explique y no es, ahí es donde viene el punto, que no es nada malo, sino que es una forma de que seamos más, digamos, que tengamos más la capacidad de decisión a la hora que digan, este fondo lo quiero más grande o más pequeño, sin necesidad de estar recurriendo a alguien que normalmente pues uno cobra, ¿no? Son servicios los cuales pues hay que pagar. Entonces, a mí no me molesta que me paguen por los servicios, pero sí siento que es hora que podamos avanzar y es una forma de que ustedes avancen. Acá hice lo mismo, terminé en el azul hortensia con un aumento verde aqua y voy a tratar de que me queden acá igual 5 puntos verde aqua. Así que voy a hacer
2 puntos verde aqua, un aumento. Y si yo los cuento sin tener en cuenta el aumento, solamente 1, 2, 3, 4, ya me quedaron los 5 verde aqua. Entonces, como yo quiero que vuelva a quedarme el color hueso, como me quedaron estos que el aumento va verde aqua, color hueso, así que aquí no hago aumento, sino en el que sigue. 5 minuticos. Sí. Sí. Entonces tengo el aumento naranja, verde aqua, 1, 2, 3 verde aqua y este verde aqua lo voy a hacer en aumento con el color hueso. Lo mismo que hice con los otros. Lo mismo, chicos. ¿Qué hice con los otros? Busquemos el color hueso primero. Hice con el verde, el azul hortensia con el verde y el verde con el naranja, lo mismo. Un aumento verde aqua con color hueso. Luego, 2 color hueso, que eso mismo hice con el naranja y con el hortensia. 2 color hueso, un aumento color hueso. Venga que este color hueso lo tengo. Oiga, ¿dónde está este color hueso? Está por allá escondido. Esperen, chicos, acá está. Miren, este color hueso, que es Hobby. No sé por qué resultó ahí entre mis hilos para la Elsa. Y pues lo estoy utilizando porque está muy lindo. Lo mismo, chicos, el color hueso, 1, 2 y el tercero en aumento. Esto mismo se hizo con el azul hortensia, lo mismo con el naranja y vuelvo a hacer 1, 2 color hueso y el tercero vuelve a quedar en aumento con color hueso y verde aqua. Lo mismo que hice con este y ahora estoy haciendo con el color hueso y lo mismo va a hacer con el amarillo. Nada difícil, chicos, nada, pero nada difícil. Si quiero que sean más, pues digamos que experimenten más con este tipo de cosas, más atrevidos porque esto no se trata sino de eso, de atrevernos. Créanme, chicos, que las personas que están nuevas y las personas que llevan mucho tiempo tejiendo, les falta es atreverse. Esto no es más sino atrevernos un poquito a lanzarnos más con ciertas cositas para eso, para tener un poco más de confianza, pero no es nada malo, o sea, no es crítica, sino eso. Anímense, chicos. Acá terminé con el color hueso y voy a hacer un verde aqua como aumento. Luego voy a hacer 1, 2, 3 y vuelvo a hacer acá el aumento verde aqua amarillo para que me quede un total de 1, 2, 3, 4, 5 verde aqua separándome de flor, de una flor a la otra flor a la otra flor. Así, sencillo. ¿Sí ven, chicos, que no es nada complicado? Voy a dejarles terminada esta vueltecita y mañana continuamos porque no quiero que se pierda nada de la información. Quiero que sea una información muy completa. Acá hago aumento verde aqua amarillo y hago lo mismo que hice con todos los colores. 2 amarillos, un aumento amarillo, nuevamente 2 amarillos y un aumento. Voy a terminar ahí con un aumento amarillo verde agua. ¿Sí ven, chicos? Repetí un patrón que no tiene una secuencia tan clara, yo lo estoy convirtiendo en un patrón de una secuencia perfecta, que me dé igual. Lo que hago con este y este color igual. Entonces, estoy convirtiendo un patrón que no tenía una secuencia clara en un patrón con una secuencia perfecta. Y no necesito hacer más nada, sino terminar con un aumento amarillo, verde, aqua en esta vuelta. Y para empezar la otra vuelta,
la voy a dejar como la vuelta 6. O sea que yo acá puedo decir que termino esta vuelta con el aumento amarillo, verde, agua. ¿Listo? Nos quedó de esta forma. Entonces, muchachos, voy a tomar los apuntes. Mañana les confirmo los apuntes de la vuelta 5 y seguimos con la vuelta 6. Ojalá la 7, la 8 y podamos seguir tejiéndolo, avanzando así para que ustedes tengan una secuencia perfecta y no se les dificulte a la hora de convertir en esto. Entonces, la verdad, vamos con calma porque yo sé que es uno de los primeros videos que hago enseñando este tipo de cosas, como un fondo que realmente no tiene mucha secuencia, se convierta en una secuencia perfecta. Que estas 4 flores que vamos a hacer queden perfectamente iguales sin necesidad de transformarlo, que sí se vea que son flores. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Lo dejamos hasta ahí para que no se haga tan largo. Ya tenemos más de 50 minutos. Mañana nos vemos y ánimo, muchachas. Tomen apuntes para que aprendan a sacar patrones y a sacar sus propios fondos. Que descansen, chicos, hasta mañana. No se les olvide dejar un me gusta y compartir, chicos. Es muy importante que compartan en sus grupos de WhatsApp y con las personitas por ahí en Facebook y en sus grupos de Facebook que tengan para que lleguemos a más personas, a ver si alcanzamos a llegar a los 50,000 de aquí a diciembre.